Buenos días, buenas tardes, noches, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro de maravilla. Me encuentro ahora aquí en Valencia, eh, unos días, ya que quiero compartir con ustedes, porque yo creo que todos hemos tenido esa sensación de conectar, ¿sí? De conectar con un cantante o un grupo, o en general con la música, ya para no ser muy específicos. Y la verdad es que quiero decirles que el día de me encuentro en Valencia es porque hay un concierto de Melendi, el cual para mí es muy significativo. Sí, sus canciones representan muchas etapas de mi vida. Es muy curioso que cuando yo pasaba algo en general, ¿no? en mi vida, pues Melendi sacaba un álbum y muchas de sus canciones pues justo coincidían con lo que estaba pasando en esa vida. Así que a quienes escuchen Melendi, a quienes les guste Melendi como tal, sabrán muchas de sus canciones. Así que mi vida está representada, muchas cosas de mi vida están representadas en sus canciones. Así que hoy vamos a ir al concierto, 6 días en la noche, y vamos a compartir mi emoción con todos ustedes, ya que en verdad para mí es muy grato. Y además quiero incluir de que esto es una de las cosas de los 30 años, sí, de mi plan de 30 años, 30 cosas que hacer antes de que se acabe el año, ya que yo quería ir a un concierto de Melendi, quería cumplir el sueño de ir a un concierto de Melendi en España, en su país natal. Y se dio la oportunidad. Como digo, Dios es grande, al ser yo muy creyente. Cuando tú tienes las ideas bien claras, pues tienes que seguir creyendo, seguir muy positivo, que las cosas se van a dar. Y hoy, pues miren, estoy aquí en Valencia, el concierto de Melendi, mi artista favorito, el único artista por el que pagaría y pago, la verdad, para verlo en vivo. Así que bueno, en general, vamos a empezar esta bonita aventura. Bienvenidos a Valencia. Y bueno, mientras voy hablando, voy contándoles un poquito más, quiero ir mostrándoles un poquito más de la ciudad, sí. Decirles unas pequeñas cositas que voy viendo, que es mi primera vez aquí en Valencia, pero no en España, ya que yo he estado allá aquí en España, en Madrid y en Barcelona. Y puedo ir viendo las partes de las ciudades, ¿no? Se nota que fuimos obviamente en Ecuador, en Latinoamérica, conquistados, estuvimos bajo el reino de España, ¿sí? Porque el centro histórico, ¿no? De Quito, de las ciudades ecuatorianas realmente, y diría yo que algunas ciudades igual de Latinoamérica que he visitado, pues tiene esa infraestructura, ¿no? Ese como le llamamos, aspecto colonial, ¿no? Allá en Ecuador. Se nota que es también de España, que mucho, especialmente el centro histórico, como digo, tiene esa influencia para mí, o al menos es lo que yo siento cuando camino por aquí, por España. Y dato curioso, yo les comparto, es que para mí el estar escuchando español todo el tiempo, ¿no? Después de estar todos los días solo hablando en inglés, y cambiar acá que la gente me hable en español, es raro. La verdad es que me sigue pareciendo raro el que toda la gente me entienda y yo entender a la gente bien. Entonces, pero eso es divertido, es unas cositas que se viven cuando se emigra a un país como Polonia donde no se habla español. Pero bueno, interesante en ese sentido. Sigamos conociendo esta muy bonita ciudad. Bueno, y haciendo un poquito de promoción de lo que también es Melendi, ¿no? Y por qué a mí me gusta demasiado, es también por su ejemplo de vida. A breves rasgos, ¿no? Melendi fue una persona que consumió muchas drogas en su época de rumbita, ¿no? Cuando hacía su música de rumba, su cabello largo, como una época gitana más o menos que vivió él. Pero dejó todo eso, dejó su vida de loco, ¿no? Su vida de droga, de alcohol, para mejor, y es un ejemplo, ¿no? De que si tú quieres cambiar, se pueden hacer las cosas mejores, se puede siempre ser mejor. Y además, ¿no? Cuando nació su hija, también una canción que es totalmente hermosa, que se la dedica,
es wow, o sea, es muy bonito cómo en verdad una familia te puede cambiar, te puede llevar a mejor. Entonces, una buena persona, en este caso su hija. Y bueno, la verdad, siento que sus canciones no son simples canciones, cuenta historias, eso creo que es lo que también más me gusta, que una canción es completamente una historia, tienes que ponerle a veces mucha atención, repetirla una y otra vez, y los mensajes que te dejan las canciones también son fuertes, y algunos son de amor, de desamor, pero también de ver una retrospectiva de la vida, ¿sí? De cómo cuando a veces eres drogadicto o tienes algún problema con drogas en general, afecta no solo obviamente a ti, sino también a tu familia, a quienes te rodean. Canciones de que tienes que, en general, verte a ti mismo, ¿sí? Mejorar, problemas quizás a veces con tu familia, cómo lo podrías dar tu amor por tus hermanos, por ejemplo, con Sara Luna. La canción más romántica que puede haber, creo yo, en esta vida es La Promesa, ¿sí? Con una historia detrás de él que la cantó a su mejor amigo en el día de la boda del mejor amigo. Es algo muy bonito. Bueno, y en sí, puedo seguir con muchas historias, pero en general creo que esa es la razón por la que yo conecto mucho con sus canciones, como persona. Es una persona alegre, es una persona, bueno, en general, muy linda. La verdad, podría hablar todo el día de todas las canciones, de cada una, el mensaje que me han dejado a mí como en general. Y como digo, podría estar hablando todo el día de las canciones, de los mensajes que me han dejado a mí como tal, pero quiero que en general invitarles a que sigan escuchando a Melendi, y que sigan a sus artistas favoritos, que también es la idea, ¿no? De que nos gustan los artistas porque conectamos con sus canciones, nos hacen llorar, nos hacen divertir, nos hacen felices. Y la vida es para vivirla con muchas emociones. Eso, sigamos viendo la ciudad. Bueno, y aquí, en el mercado de Valencia, ya me uní con una persona que ustedes ya conocen, ya estuvo por aquí, que tuvo la alegría de poder compartir un poco de Polonia, pero ahora yo vine a compartir con la niña. ¡Hola! Hola, Elena, bienvenida nuevamente al canal, qué lindo verte. Cuidado, nos van a atropellar. Uy, la chance, la oportunidad de que, justo, Elena, pues, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahora de tu vida? Actualiza también a la gente. Vale. Yo estoy ahora mismo en Castellón, que es una de las provincias de la Comunidad Valenciana. Y, Avenida Valencia, que es literalmente la capital de la Comunidad Valenciana. Así que nada, estoy en Castellón haciendo el doctorado, el PhD, en la Universidad Jaume I, sobre las interacciones acústicas con la creación de acústica y la Sí, una mujer demasiado inteligente. Es chistoso. En el anterior video estabas finalizando el máster y ahora ya estás en PhD. ¿Cómo pasa el tiempo? Literalmente un año. Sí, casi un año. Casi un año, sí, en agosto cuando fuimos, Elena estuvo haciendo su internship allá en Polonia y ahora devolviendo un año después de la visita. Hay que vernos, pero con no tanto tiempo de distancia. A ver, vives en otro país. A 3 horas. Esto está muy lejos, pero bueno. Vamos a seguir ahora, Elena, a hacer la guía turística. Nos acompañará a conocer los lugares bellos de aquí de Valencia. Así que continuamos. Let's go. A ver, Elena, ¿dónde estamos? En la Plaza Redonda. Plaza Redonda, sí. Plaza, pero no con Z, con C truncada. Perdón, C truncado. Sí. Z valenciana. La Cedilla del Barça. Esa. Porque sí, me sorprendió también que en Valencia hablan valenciano. Sí, y que difiere un poco del español. Un poco bastante. Un poco bastante, o sea, tiene otra gramática, tiene otra forma de escribir. Es que es otro idioma. Claro, como Elena es de Murcia, venir acá sí fue como que... Pero hablan más español. A mí me hablan español, porque claro, ellos son bilingües. A ver, vamos a empezar la práctica desde el principio. Ajá, por favor. Aquí en España tenemos 1, 2, 3, 4, 5 idiomas oficiales. Está el castellano,
Está el gallego, que se habla en Galicia, está el euskera, que se habla en el País Vasco, está el catalán y está el valenciano. Ok. No sé, luego pones como un mapa. Sí, sí, donde están voy a como- poner el mapa con las fechas porque también es nuevo para mí y va a ser bueno investigarlo. Sí. Ok. Y bueno, el tema de Cataluña, Valencia, el catalán y el valenciano, es de la época de los Reyes Católicos, porque antes de los Reyes Católicos, antes del siglo XV, la península ibérica está dividida en dos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón. Había más subreinos y tal, pero vamos a diferenciarlo así en los grandes. El reino de Castilla, por un lado, era el que reinaba Isabel la Católica, y el de Aragón era Aragón, Cataluña, Valencia, y era el que gobernaba Fernando. Y claro, ellos tenían su propio idioma. Y cuando se casaron, aún mantenieron como su propio idioma, sus propias leyes y su propia manera de política, a pesar de estar juntos. Y nada, eso se sigue manteniendo hasta ahora. Ahí está, desde esas épocas con bienes separados. Nos casamos, pero bienes separados. En este Obviamente. caso, reinos separados. Está bien. A ver, Arena me contaba que aquí antes era en esta placita el mercadito. Porque fuimos al mercado, digamos, un mercado moderno. Sí, el mercado de Bastos. El mercado de Bastos. Y ahora este era ahora ya queda como una placita tradicional, ¿no? Sí, con unos cuantos comercios así muy pequeñitos, pero tal. Pequeñitos, pero bonitos. Aquí era donde se ponía antiguamente el mercado de que, yo qué sé, los lunes sabías que venían todos los pescaderos y todos los fruteros aquí a venderte las verduras Y comprar la ropa. comida fresca lista Sí, para el almuerzo. para toda la familia, familia. para toda la semana. Vaya. Ok, interesante. Sí. Sigámoslo, Sigamos. viene conociendo. Agüita de horchata. ¿Qué es esto, Elena? Esto es una horchata. Una horchata. Totalmente, voy a poner aquí una foto de la horchata que yo conozco de Ecuador, que es una agüita para la gripe, es caliente. Esta está fría, Muy dulce. muy dulce. A mí me recuerda como una jugo de caña dulce de Ecuador. Provechito. Ay, sí, Gracias, sí. gracias, Chin Chin. Na zdrowie. Perdón. Na zdrowie, na zdrowie. Hace calor. Hace calor, hace bastante caloría. Ya están sus 32 grados, madre mía. Y es que no hay sombra. Esto no es para mí. Pero bueno, estamos justo ya aquí en la catedral. Bueno, esta es la basílica. La basílica Y esta es la catedral. y la catedral. Esta es la plaza de la Virgen, ¿no? Esta es la plaza de la La Virgen. Virgen, sí, una Virgen muy bonita. Les voy a poner aquí las fotos del video. Muy bonito. Ahora justo no podemos entrar aún a la catedral. No, catedral, la basílica. Catedral. Esta es la catedral. La catedral, Esta es la basílica. La ¿Dónde basílica. está la Virgen? basílica. Basílica. Ya. Si a la catedral no, porque están haciendo nuevos padrecitos. Sí. Después están bueno, haciendo nuevos padrecitos, no me acuerdo la palabra. Y bueno, un detalle que quería comentarles también es que vimos con Elena, que aquí en Valencia los tours de la ciudad Ah, sí. están dados por niños. 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 Nos hemos encontrado como un par de niños vestidos de uniforme, entonces sabemos que es del mismo colegio, como dando tour. Iban como sus papelitos, todos bien preparados, y Sí. imagino que llevando a sus padres o algo del estilo. A un profesor quizás, pero Sí. sí, o sea, hablando, explicando a la gente, todo muy bonito. No les grabo porque Sí. son niños obviamente, pero Sí. buen detalle para que las escuelas, o sea, conozcan la historia, los niños y las puedan transmitir a las personas. Ujú. Buen detalle. Sí. Like por eso en La Valencia, verdad. la verdad. A ver, es la primera vez que lo veo. Imagino que sea la dinámica de un único colegio, pero que está guay. Bueno, pues, sea uno, sean muchos, es muy importante mantener las culturas y la historia de cada país. De un obispo, O un monje. Vamos a ver. Bueno, gente, ahora estamos en un bello parque, pero es un dato curioso porque antes no era un parque. Era un río, Sí, estamos en el río Turia, Turia, sí. que es el río que cruza Valencia y desemboca en el Mediterráneo. Sí, ya les voy a poner una fotito de cómo está ahora la ciudad. Sí. Fue curioso, o sea, desde el mapa se ve verde, se ve como fuera un parque. Pero, por ejemplo, digamos, podemos ver aquí atrás, es un puente, pero era porque el río pasaba por aquí, Sí. el Turi. Y
¿Por qué ahora ya no es un río? Elena? Vale, porque, o sea, toda la zona del Mediterráneo es muy frecuente que haya gotas frías, las famosas danas, que imagino Lo que pasó desde Dana, sí, lo que pasó el pasado octubre, precisamente, ajá. pues ya, o sea, no era novedad, o sea, ya venía ocurriendo desde bastantes años atrás. Y en la época de Franco, en los 50, como hubo una gran dana y se inundó todo Valencia centro, vamos a remarcar eso, centro, pues tomaron la decisión de, vale, vamos a mover el río. Y lo movieron a las que serían las ciudades dormitorio de todos los trabajadores que iban a trabajar a Valencia, pues ahí. Que fue justo lo que se ha inundado ahora. Claro, o sea, como estábamos hablando con Elena, movieron para evitar que Valencia, que la capital, la ciudad grande, se inunde, pero hicieron que cuando volviera a haber una dana, se inundara toda la ciudad dormitorio. Que no hay poca gente, precisamente. Claro, las imágenes eran, bueno, pondré pocas imágenes tristemente, pero era mucho, se veía. O sea, fue noticia a nivel mundial. A nivel mundial, creo que... Hombre, tú me hablaste de... Claro, yo dije, ¿estás bien? Es que sí me acuerdo que Elena me había comentado que te ibas a mover. Me acuerdo que dijiste como Valencia. Sí. Y claro, eso es como decían Valencia, cerca de Valencia. Digo, estarás acá. Y yo así, ya. No, yo entonces aún estaba en Madrid. Estaba bien, pero sí que conozco a gente de Valencia que o sea, lo pasaron muy mal. Sí, y justo Elena me estaba comentando que ya no se escucha, ¿no? Que cuando pasa el tiempo, pues ya las noticias ya no salen fuera de España en este caso. Y las cosas siguen muy turbias. Sí, muy calientitas. Porque como ni el gobierno aquí valenciano hizo nada, literalmente el presidente de la Comunidad Valenciana desapareció ese día. El presidente no se coordinó como debería coordinarse con el presidente del gobierno y el rey tampoco hizo nada, que es el que tiene un poder militar aquí y el que se le dio decir, pues bueno, pues mandamos a la UME, a la Unidad Militar de Emergencia. Claro. Literalmente lo recibieron aquí con lodo. Ay, los gobernantes, no solo en Latinoamérica tenemos malos gobernantes, tristemente, confusiones. Es bueno que la gente se movió y ayudó, pero bueno. Qué mínimo, pero no romantizar eso, exacto, vaya. No está bien. Por algo se tienen gobernantes, como decía. Pero bueno. O sea, en verdad que no planificaron moverlo, pero allá las otras personas, con que Valencia, aquí la capital esté bien, pero bueno, tristemente. Así que hay que concientizar, si se vota en las votaciones, elegir bien, aunque sea complicado a veces. Bueno, aquí no hay buenas opciones. No hay buenas opciones. En general digo yo creo, pero bueno. Eso, así que, bueno, vamos a ir caminando por aquí, a través del ex río. Vamos a la sombra. Vamos a la sombra, por favor. Bueno, mi gente linda, estamos ya en la estación de tren porque Elena ya regresa para... Que me voy de concierto. Se va de concierto. Sea, no es triste la partida. No es triste. Y él también se va de concierto, sí. Así que... Conmigo vamos a estar en el Cristo de Melendi, pero Elena también va a visitar su concierto, así que eso. Elena, muchas gracias nuevamente. Un gusto verte de nuevo. Oh, sí, nos vemos pronto, espero que no sea después de un año más. No. A ver, no. No, será pronto. Espero que no. Sí. Último mensaje para la gente otra vez. ¿Qué es? No vengáis a España en verano. Ay, Dios mío, está más de 30 grados. 33, no, está muy caliente. Y si vienen, con protector solar. Con protector solar, con agua, con gorra, con todo. Y bueno, y si venís, que sea al norte. Al norte no vayáis a pasar tan mal. Verdad. Sí, pero bueno, bienvenidos nuevamente a Valencia. Elena, gracias. Cuídate mucho. Sí. He encontrado yuca. Ay, sí, miren, yucas. Me las voy a disfrutar como no tienes idea. Vale, nos vemos luego. Bye. Señoras y señores, esta es la cara de una persona feliz. La cara de una persona muy feliz. Oh. Sí, señoras y señores, este es el final del concierto. Estoy sin voz, estoy sudado y cansado, pero el mejor concierto de mi vida hasta ahora. La verdad, espectacular.
el, el día del concierto hoy acaba, pero mañana todavía seguiremos visitando Valencia, así que sigamos con el video, pero increíble, increíble. Esta es la cara de felicidad, esta es una cara de felicidad. Sigamos. 5 minutos más tarde. Buenos días, mi gente, ¿cómo están? Bueno, seguimos hoy ya con la última parte de lo que es Valencia. Como bueno, atrás de mí tienen lo que es el Hemisferium. Es esta parte construida muy famosa del el Museo de las Ciencias y de las Artes de aquí de Valencia, que está dividida en varias áreas. Sí, como podemos ver, hay el Museo de Ciencias, que es aquí a mis espaldas. Este es el Museo de las Ciencias. El Hemisferium, que es como una gran cúpula donde pasan películas y, bueno, documentales. Y lo que es el Aquarium, que es el más grande de Europa. Así que es una de las cosas que especialmente yo, ¿no? Como investigador, como estudiante de doctorado, todo lo que es las ciencias, las tecnologías, en general para mí es hermoso. Así que estar aquí y no visitar este museo, este gran área que son varios museos, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo conseguir los tickets? Bueno, los pueden comprar en línea aquí mismo para lo que es el museo. Vienen por paquetes o pueden visitar solo, por ejemplo, si están interesados solo en el Aquarium, solo en el Hemisferium o solo en el Museo de las Ciencias. Los precios son individuales. Yo compré un paquete de los tres, ¿sí? La ventaja es que al Aquarium y a lo que es el Museo de las Artes, de las Ciencias, perdón, pueden entrar a cualquier hora. No hay un límite exacto. Pueden entrar desde la hora de la apertura, que son 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche. Bueno, hasta las 7 de la noche, que sería el último turno que puedan entrar. Lo que es el Hemisferium, sí, como es una película que dura más o menos 50 minutos, sí tienen que comprar exactamente a una hora y con eso ya vienen, entran y bueno, yo lo compré a las 11 de la mañana, así que a las 11 empezó. De lo que vi, hay diferentes como películas, son documentales en general. A mí me tocó uno sobre lo que es el reino animal, muy bonito, recomendado. O sea, si les gusta lo que es Discovery Channel, por ejemplo, esto les va a gustar mucho. Y verlo así en un duomo más o menos, pues es muy muy bonito. Así que la verdad es que se lo recomiendo. Ahora me voy a ir lo que es al Aquarium, que es lo principal que quiero ver. Ahí voy a hacerlo despacio, les voy a hacer unas tomas bonitas para... bueno, espero que se pueda grabar, porque aquí en el Hemisferium no se puede grabar. Entonces se puede grabar dentro, así que bueno... Pero buscaré quizás en internet algo, y si no, bueno, ya se imaginan, es un duomo con donde proyectan ahí la película, es muy bonito. Pero en general sí, la proyección no se puede grabar. Están ahí revisándote y no se puede. Ahora vamos al Aquarium, a ver qué tal. Y continuar con este hermoso día de la mañana, después de un hermoso concierto. Y ahora alimentando lo que es la cabeza con mucha ciencia. El precio de los tickets por el combo que les comenté que yo compré de los tres, del Aquarium, el Hemisferium y el Museo de las Ciencias, fue de aproximadamente 52 euros. Así que bueno, en este viaje, sí, visitando esos tres lugares especialmente, quiero crear una nueva una forma de calificación de los lugares a los que voy visitando. Y el Hemisferium, la verdad, yo le pongo 2 patitos de 5. Sí, 2 patitos de 5. Es como ver un Discovery Channel en un lugar muy grande. Así que, bueno, hasta ahora los 52 euros, vamos a ver qué tal. Ahora voy al acuario, que es lo primero que quiero ver. Y veamos qué tal nos va aquí adentro viendo pececitos. Ok, estamos dentro ya de lo que es el acuario, el oceanográfico que es llamado. Primer consejo y primera recomendación. En la información apenas entran, pidan un mapita, ¿sí? Es gratis, se lo viene aquí en todas las cosas que tienen porque es muy grande, ya vi que es demasiado grande, así que si vengan temprano para que puedan ver todo. Y hay una presentación de delfines que tiene horas específicas para cada evento. Las horas son específicas, así que tienen que venir antes y ver a qué hora les conviene para poder ir. Yo actualmente son las 12 y yo voy a ir al evento de la 1:30, a de 1:15. Así que hasta eso voy a recorrer un poco, siguiendo el mapita y ver qué tal. A ver, la parte de los tiburones, como dicen aquí en España, chulo.
Yo quería ver un tiburón gigante, pero bueno, creo que no se puede, ¿no? Solo hay medianitos o chiquitos, pero están muy bonitos. No, disculpen mi ignorancia, si es que alguien sabe, por favor dejen en los comentarios. ¿Por qué tiburones con peces chiquitos? O sea, ¿no se los comerán? ¿No se tendrán como que más hambrecita? Voy a intentar preguntar esa pequeña curiosidad, pero si no, y alguien sabe, déjenlo en los comentarios, porque la verdad es que yo no lo sé. Supongo que por esa razón no hay tiburones grandototes, porque se los comerían a los pequeños, ¿no? No sé. Pero bueno, sigamos viendo. En serio, recomiendo que vengan temprano, traigan botella de agua, protector solar, porque el recinto es muy grande. Y bueno, pueden ir libremente viendo todos los lugares según el mapita. Les pondré aquí el mapita para que vayan viendo todo lo que hay. Sí está bien grande, ¿para qué? Y hace mucho sol. Bueno, como ya pudieron ver, la verdad es que el Oceanographic, el acuario, es muy grande y tiene muchos animalitos, varios tipos de especies. Yo lo recomiendo, me ha gustado mucho, el espectáculo de los delfines, muy bonito. Y no, en general, vale la pena, la verdad es que me gustó. Y a la salida pueden tomar una agua de horchata bien fría para este calor de 35 grados que está haciendo ahora aquí en Valencia. Mucho calor. Para terminar la parte de la visita de todo la ciudad de ciencias, ahora nos vamos a ir al Museo de las Ciencias, valga la redundancia, y ver qué tal. Pero la verdad es que el Oceanographic, recomendado, vale la pena, muy bonito, van a aprender mucho, la verdad. Ya saliendo aquí del Museo de las Ciencias, la verdad es que muy bonito, o sea, muy bonito. Pero yo creo que, por ejemplo, se los recomiendo. No como en mi caso, que bueno, vine solo, porque hay muchos jueguitos y hay muchos juegos donde puedes hacerlos con tu pareja o con tus hijos, por ejemplo. Muy bonito, muy bonito. Pero como viene incluido, digamos, en el paquete que compré, la verdad es que lo recomiendo. Son 3 pisos, muy bonito. Yo le doy 3 espatitos de 5. Y el acuario sí, 5 de 5. Estuvo increíble, muy increíble, muchos datos, mucha información, la verdad que muy bueno. Ya les digo, si vienen a Valencia, pequeñas recomendaciones. Sí dediquen todo un día, la verdad es que sí, todo un día a los 3, tanto a lo que es el acuario, el hemisferio y aquí el Museo de Ciencias, porque yo, por ejemplo, ya en pocas horas tengo que ir al aeropuerto, entonces no puedo disfrutarlo como que muy con paciencia y viendo exactamente cada cosita en detalle, porque se requiere mucho tiempo. O sea, la verdad es que venir, recomiendo yo, al hemisferio, a la primera emisión de lo que estén pasando en este momento, del documental, y después sí dedicarlo todo el día al hemisferio y al acuario, ya que pueden entrar a cualquier hora, recomendado. O sea, recomendado, la verdad, de que entren todo el día, pasen ahí y así conozcan tranquilamente. Eso, traigan nuevamente agua. Fuera de cada uno de los recintos hay donde rellenar el agua, pero dentro no, ya dentro de cada uno, obviamente, pues, capitalismo, ¿no? Quieren que compres más y más agua y no te ponen para rellenar, pero afuera sí hay. Bloqueador solar, porque por ejemplo en el acuario tienen que caminar de un lado al otro y no hay protección, digamos, no hay techo, entonces hace mucho calor, hace mucho sol. Bueno, si vienen en verano, no sé cómo será en invierno aquí en los museos, pero la verdad es que está muy caliente, mucho sol. Con eso quiero despedir este video, o estos videos, la verdad no sé cuántos habrán sido al final, de esta visita a Valencia, del concierto de Melendi como tal.
Nuevamente gracias por ver los videos, denle like, suscríbanse y nos vemos en un siguiente viaje. Hasta luego, mi gente linda, un abrazo.